Muy buenas noches, estimados estudiantes. Qué gusto poder compartir con ustedes el día de hoy un tema muy importante del área de estadística descriptiva. Muy buenas noches, entonces iniciamos con la presentación. Medidas de posición. Mi nombre es Josué Natanael Cho Vázquez, soy catedrático practicante de la Universidad San Carlos de Guatemala, del programa de maestrías en docencia universitaria, el curso que estoy sirviendo en la práctica, estadística descriptiva, en la sede de Villanueva de la ciudad de Guatemala, en el profesorado de enseñanza media en ciencias sociales y formación ciudadana. Las medidas de posición, percentiles, deciles y cuartiles. La agenda a desarrollar el día de hoy. Bienvenida. Nuevamente les damos la más cordial bienvenida a este programa o a este video del canal de mi canal en YouTube. Como punto número 1 vamos a desarrollar nuestra secuencia didáctica socioformativa. El tema central de la secuencia didáctica son las medidas de posición. Nos va a llevar unos 30 minutos desarrollar esta agenda. Vamos a presentarles el planteamiento del problema a resolver el día de hoy. El análisis de saberes previos, repasaremos un poco cómo se calcula la mediana. La gestión del conocimiento, explicaremos detalladamente sobre las medidas de posición, los percentiles, deciles, cuartiles, el proyecto ético de vida, emprendimiento del problema. Vamos a retroalimentar esto a través de una evaluación interactiva con sus celulares usando Kahoot. Esto en la sesión presencial. Luego socializaremos un poco sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluación. Y por último tendremos la participación del licenciado Iván, titular del curso, como complemento de la clase. Medidas de posición, cuartiles, deciles y percentiles. Para comenzar, repasemos cómo se calcula la mediana. Como recordará, la fórmula que utilizamos para calcular el lugar de la mediana es: mediana es igual a n más 1 partido 2, donde NE es el símbolo de la mediana, N es el número de elementos de la muestra y 1 y 2 son constantes. Esto lo hemos tomado con fines didácticos del libro de Estadística Descriptiva de Herrera 2017 de ASEC Ediciones. Veamos dos ejemplos. El primero con la cantidad de datos impar y el segundo con la cantidad de datos par. Si el número de datos es impar, un ganadero tiene 9 vacas que producen la cantidad de litros de leche en un tiempo determinado. 12, 17, 15, 18, 16, 19, 17, 16 y 15. Se ordenan los datos de menor a mayor. Datos ordenados: 15, 12, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18 y 19. Se aplica la fórmula. Mediana es igual a 9 más 1 dentro de 2. Esto es igual a 10 dentro de 2, 5. La mediana ocupa el lugar número 5 al contar. La mediana es igual a 16. Contemos las posiciones. 1 sería 12, 2, 15, 3, 15, 16, 4 y la quinta posición también es un 16. Como se puede observar, el dato 16 deja 4 datos debajo y 4 datos arriba de él. Bueno, si el número de datos es par, se ordenan los datos de menor a mayor. Los vemos acá ordenados: 12, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20. Se aplica la fórmula.
10, que son los datos, más 1, 11 dentro de 2. Esto nos da una mediana de 5.5. Quiere decir que está entre el quinto y el sexto dato. Contemos: el primer dato 12, segundo dato 15, tercer dato 15, cuarto dato 16, quinto dato 16 y sexto dato 17. Como está entre datos, se calcula la mediana o la media aritmética de ellos. En este caso, la media aritmética de 16 más 17, que nos da 33 dentro de 2, esto es igual a 16.5. La mediana es de 16.5. Esto significa que la mitad de las vacas produce menos de 16.5 litros de leche y la otra mitad más de 16.5 litros. Sin más preámbulo, primeramente vamos a analizar las medidas de posición. Indican el porcentaje de casos que quedan debajo o son más pequeños de un número determinado. Tienen la propiedad de dividir la distribución de puntajes en grupos de 100, percentiles, 10 deciles y 4 cuartiles. Medidas de posición. La mediana también se puede clasificar en ese tipo de medidas. Vamos a un ejemplo. Supongamos que usted logró un puntaje de 80 puntos en un examen de estadística. Para determinar exactamente qué tan bien lo ha hecho, podría ser de ayuda saber cómo se compara con los puntajes de otras compañeras o compañeros de la clase que hayan tomado el mismo examen. ¿Logró la mayoría de estudiantes puntajes del orden de 80 y 90? Si fue así, su propia calificación puede no ser muy alta, o la mayoría del resto de alumnos recibió un puntaje del orden de 60 y 70. Si fue así, un puntaje de 80 puede muy bien estar entre las notas más altas de la clase. Por lo tanto, en este caso necesitamos un solo número que nos indique qué porcentaje de alumnos se ubica por debajo de 80. Si un puntaje de 80 tiene un percentil de 95, entonces el 95% de estudiantes en este caso o en este curso de estadística recibieron una calificación en el examen más baja de 80 puntos. Esto significa que solamente un 5% de los alumnos sacó notas arriba de 80 puntos. Nuestro primer encuentro son los percentiles. Los percentiles, y aquí vemos una gráfica que representa muy bien este concepto. Esto es una tabla sobre pesos para la edad de niños de la Organización Mundial de la Salud, percentiles, nacimiento a 2 años. Cuando las madres o los padres llevan a sus hijas e hijos a consulta, la enfermera, la doctora o el doctor siempre los pesan y miden. Si alguna vez ha realizado esta visita o acompañado a alguien a hacerla, se habrá dado cuenta de que el doctor marca estos datos en una gráfica similar a la que se presenta arriba. En la gráfica los doctores marcan el peso y talla de las niñas y niños. Esta es una forma fácil de saber en qué percentil se encuentra y conocer su estado de salud y desarrollo. Por ejemplo, en la gráfica que mostramos en pantalla, muestra el peso de las niñas o niños y se puede interpretar de esta manera. El estado nutricional: normal, riesgo de desnutrición, desnutrición crónica. Normal, zona comprendida entre el percentil
15 y el percentil 85. Riesgo de desnutrición. Zona comprendida entre el percentil 3 y el percentil 15. Desnutrición crónica. Zona comprendida por debajo del percentil 3. Muy bien. Los percentiles dividen la serie de datos en 100 partes y se define como el número que deja un X porcentaje de casos que se ubican debajo de él. Ejemplo, una serie de datos ordenados de menor a mayor se calcula de la siguiente manera. Ordenémoslos. 5, 6, 7, 8, 9, 15, 15, 17, 22 y 22. En una serie de datos ordenados de menor a mayor, se requiere calcular el percentil 60. Esto es el dato que deja un 60% de casos debajo de él. Paso 1. Conozcamos la fórmula para calcularlo. P sub X es igual a X por N dentro de 100, donde P sub X es la posición del percentil y X representa el percentil a buscar, N es el número de datos y 100 es una constante. Paso 2. Sustituimos los valores aplicando la fórmula del percentil que se requiere buscar, en este caso 60, para un total de 10 puntajes. 60 por 10 es igual a 600 dentro de 100, esto nos da 6. Según el resultado, debemos buscar la posición del percentil 60 en los datos ordenados. Por lo tanto, al buscar el dato que ocupa el sexto lugar, es de 15. Contemos. El primer lugar, 5. Segundo, 6. Tercero, 7. Cuarto, 8. Quinto, 9. Y sexto, 15. Paso 4. Interpretación. El dato 15 deja un 60% de casos debajo de él, lo cual nos indica que el dato 15 tiene 60% de casos o valores menores que él. Otro ejemplo para poder poner en práctica lo aprendido con los mismos datos, calculemos el percentil 20, siguiendo los 4 pasos ya vistos como se muestra a continuación. Paso 1, copiamos la fórmula para el cálculo del percentil, lo volvemos a ver aquí en pantalla. Sustituimos los valores en la fórmula para el cálculo del percentil. 20 por 10 nos da 200 dividido 100, esto es igual a 2. De acuerdo al resultado, buscamos entre los datos ordenados el segundo dato, que es 6. Contemos, primer dato 5, segundo dato 6. Interpretamos el dato. 6 deja un 20% de casos debajo de él, por lo tanto el 6 tiene el 20% de datos menores que él. Aquí la habilidad visual o espacial de cada uno, si ustedes miran, aquí hay 2 datos y en esta recta que lo podemos ver acá, esto representa un 20%, ¿verdad? Estos 2 datos representan un 20%. Pero lo que nos interesa saber acá es el valor de este dato y lo que hay abajo de este dato. Continuando, por otra parte, los deciles separan el grupo de datos en 10 partes. Significa que si se tiene un decil 3 que deja el 30% de casos debajo de él, es decir, 8 quiere, el decil 8, un decil 8 quiere decir que es el dato que deja un 80% debajo de él. Si hacemos una comparación, podemos observar que el decil 3 es el equivalente al percentil 30 y el decil 8
es el equivalente al percentil 80. Ejemplo. En una serie de datos ordenados de menor a mayor, se requiere calcular el decil 8. Se aplica la fórmula, como se verá, es equivalente a la de los percentiles. La diferencia es que se divide entre 10 y los números x solo pueden ser hasta 10. D sub x es la posición del decil, x representa el decil a buscar, n es el número de datos y 10 es una constante. Al sustituir los valores en la fórmula para calcular el decil 8 de serie anterior, nos queda el resultado siguiente. 8 por 10 es igual a 80, dentro de 10 esto es igual a 8. Por último, con base en el resultado, buscamos el dato que ocupa el octavo lugar o el número 8 y se tiene que el 21. Por lo tanto, 21 deja el 80% de datos debajo de él. Contamos. La primera posición es 4, segunda 6, tercera 9, cuarta 10, quinta 12, sexta 14, séptima 18 y la octava 21. Interpretación. Estos nos permiten interpretar que el dato 21 tiene un 80% de datos menores que él. Por otro lado, los cuartiles separan el grupo de datos en 4 partes. El primer cuartil deja un 25% de casos debajo de él. El cuartil 2 deja un 50% de casos debajo de él, la mediana, y el cuartil 3 deja un 75% de casos debajo de él, como vemos en esta gráfica. ¿Cómo se realiza el cálculo de los cuartiles? Veamos un ejemplo. La distancia en metros que recorre un grupo de estudiantes para llegar a la escuela está representada en la siguiente tabla: 25, 28, 36, 40, 52, 64, 84, 86, 99, 100, 112 y 116. Paso 1. Utilizamos la fórmula de los cuartiles, donde Q sub X es la posición del cuartil, X representa el cuartil a buscar, N es el número de datos y 4 es una constante. Al sustituir los valores en la fórmula para calcular el cuartil, el decil 8 de la serie anterior, nos queda el siguiente resultado. Veamos. 3 por 12 nos da igual a 36. Dentro de 4 nos dan 9. Y aquí les voy a sugerir un video de los cuartiles y los percentiles que ustedes pueden consultar en YouTube y ampliar un poquito más de este tema. La retroalimentación de un vocabulario básico que hemos adquirido en esta sesión: media aritmética es la suma de los datos dividida entre el número total de elementos de la muestra, comúnmente es llamado promedio. Mediana es el dato que deja el 50% de datos por debajo o por arriba de él. Moda es el dato que más se repite en una distribución. Aquí tenemos las referencias bibliográficas que ustedes pueden consultar para ampliar la información. Y muchas gracias a ustedes porque el día de hoy nos han acompañado en esta sesión de B-Learning. Esperamos resolver algunas dudas. Les invitamos a que nos sigan en nuestro canal, le den un clic a la campanita para recibir notificaciones y suscríbanse a nuestro canal para recibir más información del área de pedagogía o de algún tema de interés en el campo de la educación. Muchas gracias. Feliz noche.